éxito de Space Invaders tuvo un gran impacto en la industria de videojuego arcade, impulsando la competencia entre compañías para crear sus propios juegos de naves espaciales y shooters. No solo fue un hito para Taito, sino que también desencadenó una inversión en nuevas tecnologías por parte de las compañías, lo que permitió a los desarrolladores crear nuevas experiencias de juego aún más emocionantes con gráficos y sonido de vanguardia. Esto dio lugar a juegos con más niveles y una mayor variedad de enemigos, ofreciendo nuevos desafíos aún más emocionantes a los jugadores. A finales de los años 70 también se produjo un aumento en el número de máquinas recreativas en lugares públicos como bares, restaurantes y centros comerciales, lo que permitió a los juegos arcade llegar a un público más amplio y aumentar aún más su popularidad. La compañía japonesa Namco supo aprovechar el auge de los videojuegos arcade y en 1979 publicó su primer éxito, Galaxian. Diseñado por el ingeniero de la compañía Kazunori Sawano, Galaxian fue la respuesta de Namco a Space Invaders. Namco quería un juego que pudiera competir contra él. Sawano se esforzó por hacer que el juego fuera simple y fácil de entender. Se inspiró en las escenas cinematográficas de combate espacial de Star Wars, con enemigos que originalmente tenían la forma de los TIE Fighters de la película. Galaxian tuvo mucho éxito por muchas razones. Fue de los primeros juegos en utilizar gráficos en color. Antes de Galaxian, la mayoría de los juegos de naves espaciales eran en blanco y negro o utilizaban solo unos pocos colores. Galaxian utilizaba una técnica de iluminación llamada RGB para crear gráficos en color y fue el primero en utilizar un sistema de hardware basado en mosaicos, lo que permitió animar varios colores. Este sistema de hardware basado en mosaicos consiste en un conjunto de pequeños bloques de color que se combinan para formar imágenes complejas, lo que permitió una animación más fluida y detallada que los juegos anteriores. Esto permitía una gran variedad de colores y hacía que el juego fuera más atractivo visualmente. Además de su innovador uso de gráficos, Galaxian también introdujo una nueva forma de inteligencia artificial en los enemigos del juego. Los alienígenas de Galaxian eran capaces de realizar patrones de vuelo muy complejos, incluyendo formaciones de ataque y evasión. Esto aumentó la dificultad del juego y hizo que los jugadores tuvieran que ser más estratégicos en su enfoque para vencer a los enemigos. Galaxian también introdujo un sistema de puntos, lo cual se convirtió en un estándar en los videojuegos posteriores. La década de los 80 fue testigo del éxito arrollador de Galaxian, y no solo debido a su impresionante juego en sí, sino también gracias a sus impresionantes adaptaciones para diferentes consolas y computadoras. Estos ports le dieron al juego una audiencia aún más amplia, permitiendo a los jugadores disfrutar de la emocionante experiencia de Galaxian en diferentes plataformas. Tras el éxito arrollador de Galaxian en Japón, Namco decidió expandir su alcance y buscar nuevos horizontes. Fue entonces cuando se acercaron a Midway, una compañía estadounidense con gran experiencia en el mundo de los videojuegos arcade. Midway, que previamente había perdido su licencia con Taito debido al gran éxito de Space Invaders en el oeste, estaba buscando un nuevo socio para lanzar juegos. El 17 de octubre de 1979, Namco presentó Galaxian a Midway, y la compañía quedó impresionada con las características únicas del juego. Midway estaba ansiosa por adquirir los derechos del juego y aceptaron el trato. Así, en principios de 1980, Galaxian fue lanzado en Norteamérica, ayudando a fortalecer a Midway y desafiando el liderazgo de Atari en el mercado. El éxito de Galaxian no fue el fin de la historia para Namco. Aprovechando el impulso generado por este juego, la compañía continuó lanzando títulos icónicos que se convirtieron en clásicos de la cultura popular, como la secuela de Galaxian, Galaga o otros videojuegos de gran éxito como Dig Dug o Pac-Man. Estos juegos ayudaron a solidificar el legado de Namco como uno de los principales desarrolladores y distribuidores de videojuegos de la historia. Sin duda, Galaxian fue el comienzo de algo grande para Namco y para la industria de los videojuegos en general.
Galaxian asumes el papel de un piloto espacial en una misión para defender a la humanidad contra una invasión alienígena. Controlas una nave espacial llamada Galaxy. Los enemigos aparecen en formaciones en la parte superior de la pantalla, con naves llamadas Galaxian Flagship y Galvos. Estos enemigos son una amenaza debido a su inteligencia artificial, ya que se lanzarán contra tu nave en un intento de destruirla. Si consigues destruir a los escoltas y al Galvos en su intento de evasión, conseguirás una bonificación de puntuación. Aunque no será nada fácil, ya que el Galaxy solo puede disparar un solo tiro a la vez, y el jugador debe esperar a que golpee a un enemigo o que el disparo se pierda en la parte superior de la pantalla antes de poder disparar otra vez, debido a las limitaciones del hardware de la época. Al igual que Space Invaders, el lenguaje de programación utilizado en Galaxian fue el Assembly. Este lenguaje de bajo nivel permite a los desarrolladores escribir código más eficiente y optimizado que el lenguaje de programación de alto nivel. En la década de los 70, los juegos arcade eran limitados en cuanto a su capacidad de procesamiento debido a la tecnología disponible en ese momento. Utilizar el ensamblador permitía a los desarrolladores maximizar el uso de los recursos disponibles en la máquina arcade y mejorar el rendimiento del juego. Galaxian fue el segundo videojuego arcade con mayor recaudación en 1979 y 1980 en Japón, y el segundo con mayor recaudación de 1980 en los Estados Unidos, donde se convirtió en uno de los juegos arcade más vendidos de todos los tiempos, con 50.000 unidades arcade vendidas en 1982. El creador de Space Invaders, Toshihiro Nishikado, dijo en una entrevista lo que supuso la salida de Galaxian desde su experiencia. Namco lanzó Galaxian más tarde en 1979, y ese juego presentaba sprites a todo color, pero Taito tenía todas aquellas placas de Space Invaders almacenadas que eran para desarrollar en blanco y negro y querían que creara otro juego con ellas. Hice Balloon Bomba en 1980 y algunos otros juegos con ese stock. Tenían un buen gameplay, pero gráficamente parecían muy primitivos. Fue un triste espectáculo en comparación con los gráficos en color de Galaxian. Galaxian también fue víctima de la piratería en la década de los 80, lo que resultó en numerosas versiones modificadas del juego con enemigos rediseñados y etapas de bonificación especiales. Galaxian fue un juego que recibió muchos ports, sobre todo en la década de los 80. Actualmente existen 21 adaptaciones para diferentes consolas, computadoras y portátiles, aumentando así su interés y popularidad. Como conclusión final, se podría considerar en aquellos años que Galaxian sería como un juego de la próxima generación porque introdujo nuevas características y mejoras en comparación con los juegos arcade anteriores. Algunos de estos avances incluyen gráficos más detallados, animaciones más suaves, efectos de sonido más realistas y la implementación de la inteligencia artificial para los enemigos. Además, Galaxian también fue uno de los primeros juegos en utilizar la técnica de escaneo de línea para crear una experiencia de juego más fluida y emocionante. Todos estos factores contribuyeron a la popularidad de Galaxian y a su estatus como un juego que revolucionó la industria del videojuego.